Hola amigos, esta es la parte 1 de la serie Química en una lección. Yo soy Enzo Volpe y en este video vamos a tratar lo que son los átomos, las moléculas, protones, neutrones, electrones, iones e isótopos. Antes que nada, debemos interpretar la química como la ciencia que estudia la materia desde el punto de vista de los átomos y las moléculas, por lo que estos dos conceptos son fundamentales para entenderla. El átomo, nosotros nos lo podemos imaginar de esta forma, esta imagen la hemos visto muchas veces, y es el componente fundamental de todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea está hecho fundamentalmente de átomos de algún elemento. Pero además, esos átomos se pueden conectar entre sí para formar moléculas. Por lo tanto, hay muchísimas más sustancias posibles. El átomo y la molécula se puede representar de esta forma, que es como sería en el mundo real, pero lo más común es representarlo con el símbolo del elemento al que pertenece. Tanto esto como esta letra H representa un átomo de hidrógeno y tanto estos dos como estas dos letras unidas por esta rayita representan la molécula de hidrógeno. La molécula surge cuando dos o más átomos del mismo elemento o de otros elementos se conectan entre sí. La química tiene un lenguaje que es útil para diferenciar las sustancias con exactitud. Todas las sustancias que nosotros conocemos, como la sal, el azúcar o la cocaína, todo lo que a nosotros nos rodea, tiene en su nivel más pequeño una composición química. Es decir, está formado por ciertos átomos de ciertos elementos que se conectan entre ellos además para formar moléculas. Aunque hay casos en los cuales nosotros lo que observamos pueden ser átomos libres, como en el caso del oro o el hierro, por ejemplo, pero la mayoría de las sustancias están en forma de moléculas que son conexiones entre átomos. En este caso tenemos tres sustancias. Una de sus propiedades es que son polvos blancos, esa la tienen en común. Pero esta, por ejemplo, es más opaca, esta es más brillante y esta es una sustancia dañina para el organismo del ser humano. Nosotros las conocemos con estos nombres que están aquí arriba, pero la fórmula química de cada uno de ellos es esta que está aquí. La sal es sodio y cloro conectados para formar cloruro de sodio. El azúcar es una molécula que es un carbohidrato, uno de los más simples de ellos, formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y que se conoce además químicamente como sacarosa. Y la cocaína es una sustancia que está formada por 17 átomos de carbono, 21 de hidrógeno, nitrógeno y 4 de oxígeno. Y se conoce como benzoilmetilgonina. Además, la química nos sirve para comprender cómo unas sustancias se transforman en otras. Esto es lo que se conoce como una reacción química. Y la importancia de esto es que esto nos permite incentivar aquellas reacciones que son útiles para nosotros y mitigar, reducir o ralentizar aquellas reacciones que son indeseables. Un ejemplo fundamental de una reacción química es la respiración, que se da porque en nuestro organismo hay carbono y en el aire que ingresa a nuestro organismo hay oxígeno, pero no átomos de oxígeno, sino moléculas de oxígeno. Por eso es que lo conocemos como O2. Cuando esa molécula ingresa en nuestro organismo, el enlace oxígeno-oxígeno se rompe y por unas reacciones que son mucho más complejas, aquí lo estamos simplificando, se conectan a un átomo de carbono y forman CO2. Dos átomos de oxígeno, un átomo de carbono, que es lo que se conoce como dióxido de carbono. Entonces, entra oxígeno, reacciona con nuestro organismo y sale CO2 por aquí. Esa es una reacción deseable, pero hay otra reacción que es indeseable, como por ejemplo la de oxidación. ¿Qué es lo que sucede en la oxidación? Este metal está compuesto principalmente de átomos del elemento hierro. Y esos átomos reaccionan con el oxígeno que hay en la atmósfera. Particularmente, cada dos átomos de hierro reaccionan con tres átomos de oxígeno para formar lo que se conoce como óxido férrico. Y cuando se forma óxido férrico, el hierro atómico tiene estas propiedades de aquí. Es un metal brillante y duro, pero el óxido férrico que vemos aquí es frágil. Entonces, al él oxidarse, pierde sus propiedades y esto es indeseable. Esto que nosotros vemos aquí, como una sustancia se transforma en otra, no se da porque alguien toma este átomo y lo conecta aquí, etcétera, porque es algo, por supuesto, sumamente pequeño, que ocurre en una escala muy mínima. Pero lo que sí es cierto es que todas las reacciones se dan porque hay ciertas condiciones que incentivan que esto se dé. Por supuesto, para que se dé la reacción, lo primero que necesitamos es que estén estas sustancias y estas sustancias. Porque si no está oxígeno y no está el hierro, no se puede formar óxido de hierro. También, por ejemplo,
Si el hierro está separado del oxígeno, como si hubiera una pintura, en el caso no de un clavo, pero sí de una tubería, entonces al no estar en contacto el oxígeno con el hierro, no pueden reaccionar. Entonces, estos son los principios que nosotros podemos ver. También hay otros como temperatura o presión, y que manipulándolos nosotros podemos incentivar las reacciones que son ideales y necesarias y prevenir, o al menos no prevenir, pero disminuir las reacciones que son indeseables. No es lo mismo, por ejemplo, que una reacción de oxidación en una tubería se dé en 5 años a que se dé en 3 semanas. Precisamente estos son dos ejemplos que se han utilizado en este caso porque son muy comunes, pero la cantidad de reacciones químicas que hay en el universo son incontables. Como habíamos dicho anteriormente, la clave de la química es la palabra átomo y la palabra molécula, siendo las moléculas conexiones de átomos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que es un átomo. Un átomo es un sistema formado por protones y neutrones en el núcleo. Los protones son los rojos, los neutrones son los azules, y así va a ser en todos estos videos con fines pedagógicos, y electrones en sus alrededores. Protón, neutrón y electrón. Entonces, para entender lo que es un átomo, tenemos que entender estas tres partículas que son conocidas como partículas subatómicas. El protón, primero que nada, es una partícula con carga eléctrica positiva que tiene una masa de un UMA y forma parte del núcleo del átomo. Vemos entonces que él tiene dos propiedades. Una es que su carga es positiva y la otra es que su masa es de un UMA. A nivel atómico, como son los constituyentes de todo lo que nos rodea, son por supuesto partículas muy pequeñas que pesan muy poco. Entonces, nosotros no pudiéramos trabajar ni con kilogramos ni con gramos porque el número que tendríamos que trabajar sería 0,0000, etcétera. Un número muy pequeño. Entonces, se utiliza la unidad de masa atómica para tener un número que sea cómodo de trabajar a estos niveles atómicos y subatómicos. Una forma de recordar que el protón es el positivo es que tanto la palabra positivo como la palabra protón empiezan con la letra P. Entonces esto nos puede ayudar a recordar. En el caso del neutrón, es una partícula con carga neutra que tiene una masa de un UMA. Forma parte del núcleo del átomo, al igual que el protón. En cuanto a la carga eléctrica, vemos que el neutrón es más fácil de recordar porque la palabra es la misma y tiene una masa de un UMA. La masa del neutrón es un poquito más grande que la del protón, pero para efectos prácticos podemos considerarlas prácticamente iguales. Entonces el neutrón, sus características son que su carga es neutra y que su masa también es un UMA. El electrón, que es la partícula que nos queda, por supuesto, si el protón es el positivo y el neutrón es el neutro, el que queda, que es el electrón, tiene que ser el negativo. Y su característica es que tiene una masa de 0,000544 UMA, o lo que es lo mismo, 1 entre 1838 UMA. Fíjense que el electrón pesa mucho menos que el protón y que el neutrón. De hecho, necesitaríamos 1838 electrones para hacer lo que pesa un solo neutrón. Y el electrón está en los alrededores del átomo. Esto es clave porque las interacciones que se dan entre los átomos, esas conexiones que forman las moléculas y que se conocen como enlaces, se dan con los electrones, y no solamente los electrones, sino los electrones que están en las capas más externas. Más adelante vamos a ver que los electrones están por capas, es decir, unos más internos y otros más externos. Entonces el electrón es la clave de toda la química. Entonces, como pudimos ver, la diferencia entre esas tres partículas son la carga eléctrica y la masa. Entonces, para comprender esto y comprender esas partículas, necesitamos diferenciar estas dos propiedades. La carga eléctrica es una propiedad de las partículas que genera la fuerza eléctrica, que puede ser atractiva o repulsiva. Esto es clave con la carga eléctrica y con la fuerza eléctrica. Las partículas con signos iguales se repelen y si los signos son diferentes, se atraen. La fuerza de atracción o repulsión dependerá también de la magnitud o tamaño de la carga. Entonces, ¿qué pasa? En la carga eléctrica tenemos que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Para entender esto, si pusiéramos dos electrones, ellos se repelen porque sus cargas son iguales. Si pusiéramos dos protones, ellos también se repelen porque sus cargas son iguales. Pero si ponemos un protón con un electrón, como sus cargas son distintas, se atraen. En el caso de los neutrones, ellos no se ven influidos por la fuerza eléctrica porque la carga eléctrica del neutrón es neutra. No hay fuerza de atracción ni de repulsión a nivel eléctrico. Ni neutrón con neutrón,
ni neutrón con protón, ni neutrón con electrón. Mientras más carga, mayor es la fuerza de atracción o repulsión. Eso también lo dábamos en la definición de carga eléctrica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos dos electrones, ellos, por supuesto, como habíamos dicho, se repelen. Pero si en lugar de haber dos electrones hubieran tres, la fuerza de repulsión va a ser mayor. Lo mismo pasaría con la fuerza de atracción entre electrón y protón o la fuerza de repulsión de protón con protón. La masa es una propiedad de las partículas que genera que se atraigan. Aquí podemos entonces extraer algo que es que la masa siempre es atractiva y se da entre dos partículas con masa. Pero hay una característica aquí, que es que todo lo que nosotros estudiamos, o prácticamente todo, está analizado sobre el planeta en el que estamos, en este caso la Tierra. Entonces, ya una de las masas es la masa de la Tierra y es la que va a generar prácticamente toda la influencia de la fuerza que se produce por la masa, que es la fuerza gravitatoria, sobre nosotros. Entonces, mientras más masa tenga algo que está sobre el planeta, en este caso la Tierra, el cual tiene una gran masa, será atraído hacia el centro de la Tierra con más fuerza. A esta se le llama peso. Esto es importante porque la palabra peso y la palabra masa usualmente se confunden. Y debemos, para diferenciarlos, recordar que la masa es cantidad de materia que tiene algo y peso es la fuerza con la que el planeta nos atrae. Una persona con la misma masa en la Tierra pesará más en otro planeta como Júpiter, pues este tiene más masa. En este ejemplo podemos ver la diferencia entre masa y peso. El comandante Squall Leonhard está sobre el planeta Tierra y él tiene una masa de 70 kilos. Con la masa de la Tierra, eso genera un peso, que es una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Pero si el comandante Squall Leonhard estuviera sobre la Luna, su masa de él no cambia. Pero como la masa de la Luna es menor, el peso de él va a ser también menor. Y por lo tanto, él prácticamente va a poder flotar sobre la Luna. O sea, esa fuerza con la que la Luna lo atrae es mucho menor que en el caso de la Tierra. Y en el caso de un planeta como Júpiter, como tiene más masa el planeta, él pesaría muchísimo más, a pesar de que en todos los casos la masa de la persona sigue siendo la misma. En el caso de las partículas subatómicas, es decir, estas tres, tenemos que mientras más masa tiene algo más pesa porque la Tierra lo atrae con más fuerza, que es el concepto de peso. Entonces, si tenemos dos protones, recordemos que ellos tienen una masa de un UMA, pesan lo mismo, por supuesto, es la misma partícula. Igual si tenemos dos neutrones, igualmente si tenemos dos electrones, pesan lo mismo. Si tenemos un neutrón con un protón, este pesa un poquitico más, pero es prácticamente lo mismo para efectos prácticos. Sin embargo, si tenemos un electrón con un neutrón o con un protón de este lado, lo que hay aquí pesa muchísimo más que un electrón. Por lo tanto, se desajusta la balanza. Por supuesto, esta balanza fue creada con fines pedagógicos y esto no se pudiera hacer en la vida real. Si pusiéramos 4 electrones, sigue pesando más un solo neutrón. Tendríamos que poner 1838 electrones para que ellos pesen lo que pesa un solo neutrón. Y de aquí, entonces, de estos dos ejemplos que vimos, tanto en la carga como en la masa, sacamos las siguientes conclusiones. Primero que nada, los electrones no influyen en la masa, pero sí en la carga, porque su carga es negativa. Su masa es prácticamente despreciable para efectos de las propiedades del átomo. Los neutrones no influyen en la carga eléctrica, pero sí en la masa, porque su carga eléctrica es neutra. Pero los protones de las tres partículas son los únicos que influyen tanto en la carga como en la masa. Debido a esto, el número de protones es el número atómico y le da identidad al átomo como elemento. Todos los átomos que existen en el universo están divididos entre ellos por su identidad como elemento. Y hay solamente 94 elementos de interés. Desde el hidrógeno, que es el más pequeño y menos pesado, hasta el plutonio, que es el más grande, el que tiene más protones. El hidrógeno es hidrógeno porque tiene un protón y el plutonio es plutonio porque tiene 94 protones. Entonces, el protón es la partícula que le da identidad al átomo. El número de protones menos el número de electrones es la carga del átomo. Recuerden que los protones son positivos, los electrones son negativos. Entonces los positivos menos los negativos es la carga que va a tener el átomo. Usualmente los átomos están en lo que se conoce como estado fundamental y tienen los mismos protones que electrones. Entonces en ese caso su carga es neutra. Si hubieran más protones en un átomo
su carga sería positiva, y si hubieran más electrones, su carga sería negativa. Finalmente, el número de protones más el número de neutrones es el número másico e indica cuánto pesa el átomo, porque estas son las únicas partículas que tienen masa. Entonces, una vez que hemos comprendido esto, surge entre los átomos el concepto de iones. ¿Y qué es un ion? Para comprenderlo, debemos recordar que el número de protones menos el número de electrones es la carga del átomo. Si nosotros tenemos un átomo que tiene 2 protones, 2 neutrones, él va a pesar 4. ¿Sí? Este, por ejemplo, es el helio. ¿Por qué él es helio? Porque tiene 2 protones. Eso es lo que lo identifica a nivel de elemento químico como helio. Y él va a pesar 4 porque tiene 2 protones más 2 neutrones. ¿Cuál es la carga de este átomo en particular? 2 menos 2. 2 protones menos 2 electrones. Eso es lo que se conoce como su estado fundamental. Este es el símbolo helio. Ahora, ese átomo de helio pudiera perder un electrón, y si ese fuera el caso, quedaría con 2 cargas positivas menos una negativa, y quedaría entonces cargado positivamente. Y se conoce en ese caso como un catión. El catión es un ion positivo. Sigue siendo helio porque sigue teniendo 2 protones, pero ahora está cargado positivamente. Partiendo desde aquí, pudiera pasar también que el átomo de helio ganara otro electrón. Y si este fuera el caso, entonces quedaría con 2 cargas positivas menos 3 negativas, con lo que quedaría con una carga negativa. Y en ese caso se conoce como un anión. Y si este átomo de helio ganara otro electrón más, quedaría entonces con 2 cargas positivas menos 4 negativas. Su carga neta sería 2 cargas negativas. Sigue siendo un anión porque es negativo, pero en lugar de tener una carga de menos 1, sería de menos 2 o 2 menos. Tenemos que entender una cosa. Esto que pasa cuando los átomos se transforman en iones, siempre se da porque ganan o pierden electrones y electrones de las capas más externas. No suele pasar que gane o pierda protones. ¿Por qué? Porque en el núcleo del átomo es donde hay la mayor cantidad de energía. Entonces, para poder romper este núcleo, para que salga un protón, eso es lo que se conoce como fisión nuclear y genera demasiada energía. O para meter un protón aquí, eso sería una fusión nuclear, que también genera muchísima más energía. Entonces, el campo de estudio de la fisión y de la fusión nuclear se da para elementos muy específicos como el plutonio, y es un campo de lo que se conoce como física nuclear. Y eso son condiciones muy extremas que se utilizan para que esa gran energía que se produce sirva para evaporar el agua en una caldera. Con ese vapor de agua se mueve una turbina y así se genera energía eléctrica, que es el principio de toda la energía nuclear. Pero para efectos de la química común, lo que aplica son interacciones entre electrones y entre los más externos, ¿sí? Entonces los cationes y los aniones se dan por pérdida en este caso o por ganancia en este caso de electrones. Otra diferencia que pueden haber entre los átomos de un mismo elemento es lo que se conoce como isótopo. Recordemos entonces que el número de protones más el número de neutrones es el número atómico e indica cuánto pesa el átomo. En el caso del helio tenemos entonces el mismo ejemplo, un átomo de helio que pesa en este caso 4. Pero en el universo también pueden haber átomos de helio que en lugar de tener 2 neutrones tengan uno solo. Sigue siendo helio porque tiene 2 protones, que recuerden que es el que le da la identidad, y además sigue teniendo las mismas propiedades químicas que este, porque al tener 2 protones también va a tener 2 electrones y se va a comportar igual. Pero la diferencia va a estar en que este átomo va a pesar 3, mientras que el átomo de helio más común pesa 4. Y también pueden haber átomos de helio que en lugar de tener 2 neutrones tengan 3. Sería igualmente un átomo de helio por tener solamente 2 protones, pero este pesaría 5. Entonces, estos 3 átomos son isótopos del elemento helio. Lo que suele suceder no es que este átomo pierde o gana neutrones. Eso se da, pero en casos muy extremos de las reacciones nucleares. Lo que pasa con los isótopos es que en el universo hay átomos que tienen tanto esta masa como otros que tienen esta y otros que tienen esta. Y esto explica lo que vemos muchas veces en la tabla periódica, que vemos elementos que tienen masas que no son enteros, como el cloro, que es 35,45. Y si nosotros lo vemos aquí, vemos que si tiene 4, aquí este puede pesar 4, puede pesar 3 o puede pesar 5. Un átomo no puede pesar 4,5 o 5,5 o 5,2,
porque no puedes tener medio protón o medio neutrón, o un cuarto de protón o un cuarto de neutrón. ¿Por qué entonces vemos esos valores en la tabla periódica? Pues porque lo que se hace en la práctica es que en función de la abundancia de cada uno de los isótopos, se hace una ponderación de la masa y esa ponderación es lo que está tabulado ahí. Entonces, por supuesto, la masa se va a parecer más al isótopo que sea más abundante en la naturaleza. O como en el caso del cloro, es prácticamente 35.5 porque hay dos isótopos que son los más comunes, que son 35 y 36. Todos los elementos que hay en el universo y que le dan identidad a todos los átomos que conforman todo lo que nosotros conocemos a nivel material, están representados en esta tabla. Son solamente 94 elementos, desde el hidrógeno hasta el plutonio, pasando por el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón, rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnesio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, telurio, iodo, xenón, cesio, bario, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolino, terbio, diprocio, olmio, erbio, tulio y terbio, lutecio, hafnio, tántalo, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio, talio, plomo, bismuto, polonio, astato, radón, francio, radio, actinio, torio, proactinio, uranio, neptunio y plutonio, que es esa sustancia verde fosforescente que vemos en los Simpsons, ¿no? Y que es radioactiva. O sea, ella se desintegra y libera gran cantidad de energía a nivel de su núcleo. Para efectos prácticos, los elementos de la tabla periódica y los átomos de esos elementos no se representan como nosotros lo veíamos anteriormente, que es como son físicamente en la vida real. Pero cuando tú tienes moléculas que están formadas por muchos átomos de distintos elementos, representarlo así es imposible. Lo que se hace es que se trabaja con lo que se conoce como el símbolo químico, que es esto que vemos aquí. Y el símbolo químico es en algunos casos una letra mayúscula y en otros una mayúscula acompañada de una minúscula. Y cada símbolo químico corresponde a los átomos de ese elemento particular, que tiene sus propiedades, que tiene su masa, que tiene sus características químicas y que se conecta con otros átomos para formar las moléculas que son todas las sustancias que nosotros conocemos. Fíjense que solamente hay 94 elementos diferentes, pero hay 500.000 moléculas diferentes inorgánicas, sustancias distintas, y hay 35 millones de sustancias orgánicas. Es decir, una cantidad inabarcable por nosotros como seres humanos. Entonces, algunas de estas sustancias podemos conseguirlas de forma pura, como el oro, el platino, el mercurio, por ejemplo. Cuando nosotros vemos este metal amarillo brillante, metal noble, porque no reacciona y por lo tanto, como no se conecta con nada, suele ser metal siempre, lo que estamos viendo en ese caso son átomos del elemento oro. Pero en la mayoría de los casos, los átomos existen es de forma enlazada con otros átomos. Como por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos, son dos átomos de oxígeno conectados. El agua es un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Uno de oxígeno conectado a dos de hidrógeno. En el siguiente video entonces vamos a tratar lo que son la distribución de los electrones en los átomos, que es lo que se conoce como los números cuánticos, los orbitales atómicos, y la forma en la que los átomos se conectan para formar las moléculas. Amigo mío, si el video te ha gustado, recuerda que puedes dejar un me gusta, que no cuesta nada y ayuda muchísimo. Además, puedes seguirme por mis redes sociales, en Facebook e Instagram, Enzo Volpe CE, y en YouTube y Twitter, Enzo Volpe. Si quieres ver más contenido de este tipo, recuerda que puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias y que tengas un excelente día.